Bueno, ante el vacío, no voy a decir de qué tipo, sin dudas el rock, el rap, el reggaetón están ocupando el discurso político. Eso es muy interesante, por eso dejamos que escucharan ustedes bien la letra. Vamos a hablar ahora de otro tema y quiero empezar a hablar sobre este otro tema con un dato histórico. De 1895 a 1898 murió aproximadamente el 10% de la población cubana de entonces. Y aunque los años coinciden con los de la última guerra de independencia, en realidad la mayoría de las muertes no se produjeron en el campo de batalla, sino víctimas de una extensa epidemia sanitaria. Cuba, por su clima y por sus niveles de humedad, es propensa a las clásicas enfermedades tropicales, por lo que en los últimos años, debido a las pésimas condiciones higiénicas del país, hemos visto resurgir el dengue, el cólera y ahora la malaria. Para hablar del tema hemos invitado al doctor Darcy Ferrer. Bienvenido al programa. Gracias por invitarme. ¿Qué le parece esta denuncia tremenda de que hay un brote de malaria en Cuba? Eso es un eslabón más que se suma en la larga o en la penosa y bochornosa situación que se están presentando por el descalabro que trae no solo el sistema de salud, sino todo es un descalabro integral donde la ineficacia, la ineficiencia y la total involución que ha generado el régimen con su modelo completamente injustificable, pues ha llevado a que el pueblo tenga que verse en la necesidad de sufrir todo este tipo de eventos, dentro de ellos pues que se ha golpeado por este tipo de drama con respecto a la salud. Hace muchos años yo entrevisté a unos médicos soviéticos que habían estado en Cuba, destacados allí, y que pronosticaron algo que se está cumpliendo. Ellos me dijeron, en Cuba se va a producir una crisis sanitaria de grandes proporciones. Y ellos hablaban de lo que había ocurrido en el siglo XIX, que lo habían investigado. Vamos a pensar que en el siglo XIX el cólera fue una enfermedad terrible. En 1933 se dio el primer caso y durante 7 grandes epidemias murió muchísima gente. Del 50 al 54, por ejemplo, en La Habana solamente murieron 9.000 personas. En el resto del país murieron 18.000 personas solo del cólera, que ha regresado ahora nuevamente. ¿Qué diferencias podría haber o no en este momento? Lo que ha regresado son los factores que se involucran en este tipo de drama que se está viviendo en el país. Tiene un nombre muy claro y es los Castro en el poder, que son los que han llevado a que se estén dando todos los factores que propician la persistencia de este tipo de epidemias y enfermedades infectocontagiosas. O sea, todo esto no es más que por el abandono del control de los vectores de enfermedades, por el poco control que hay, digamos, en los aeropuertos y en los puertos con la entrada y salida, o sea, con la entrada de personas que vienen de zonas endémicas. Cuba, en el panorama de la realidad cubana, lo matiza la acumulación de vertederos. La red hidráulica, la red de distribución del agua también es un desastre, la calidad del agua igual. O sea, eso se parece, y no es que uno quiera exagerar, de verdad, a la situación del siglo XIX, que yo repito que fue terrible. Fíjate que hay una cantidad, cuando uno revisa la literatura de esa época, hay una cantidad de escritos, de artículos, de poemas. Hay un famoso poema que se llama El cólera morbo. Hay una novela corta, famosísima, de Raúl de Palma, que se llama El cólera en La Habana, que recoge la realidad durísima que hubo en ese momento. El gobierno español se vio obligado a hacer la Real Academia de las Ciencias para tratar de enfrentar esta enfermedad. Y cuando uno ve las imágenes de Cuba, hay una suerte de ambiente de barracón, de insalubre muy parecido al siglo XIX, o peor en algunos casos. Toda esta situación de eventos o sea, por la situación epidemiológica y por las condiciones de hacinamiento y todos los factores que se daban en esa etapa, después fueron
bastante atenuados, digamos, cuando la administración norteamericana simplemente claro, con medidas higiénicas y con un poco más de preocupación por la cuestión de la salud de Cuba. Y no solo en la salud, también pues, estamos en lo que es la principal industria con niveles de producción de azúcar del siglo XIX también, o sea que en todo se ha ido con una involución integral. Pero fíjate que los españoles habían tenido un éxito que no ha tenido ahora el régimen castrista, porque cuando ya llega esa época que tú hablas, el problema era la fiebre amarilla, ¿no? De 15.500 soldados españoles, no se saben las tropas cubanas porque no llevaban la cuenta, los soldados españoles cada uno tenía un expediente, ¿no? Donde estaban los ascensos, las batallas en que participaban y por supuesto de que murieron. De esos 15.000 soldados, 2.159 nada más habían muerto a consecuencia de heridas de guerra o en la propia batalla. 13.000 soldados españoles habían muerto a causa de la fiebre amarilla fundamentalmente. Pero ¿cómo quieren combatir eso en la Cuba de hoy? Tú sabes que con salsa, con una canción de salsa. ¿Tú has visto eso? No, Mira esto para que tú veas, esto es una cosa de locos. Muy importante, presta atención y no descanses. Hay una manera muy efectiva y yo la sé. Te estoy hablando de las acciones preventivas. El autofocal es la garantía, yo te contaré. Hay mosquitos que te pican, que si pican te mortifica, entonces acábalo. Hay mosquitos que te pican, que si pican te mortifica, entonces acábalo. 50 años de campaña de erradicación del mosquito de Aedes que por cierto es el mismo término que usaron los americanos en 1901 para hacer una campaña que fue exitosísima, asesorada por Carlos J. Finlay, bueno, que es una gloria de la medicina cubana. Te invito a que te quedes aquí con nosotros porque vamos a incorporar otro tema que es el del Internet, que tiene que ver también con la información, que es importante para tener una gran o una salud correcta en cualquier país. Cuando regresemos, hay gente en Cuba que cree que tiene Internet, pero veamos en realidad qué es lo que tiene y vamos a traer a una experta que se suma a la mesa.